Queridos hermanos, nos reunimos en este domingo para celebrar juntos la Eucaristía y el Señor, como siempre lo hace, nos regala su palabra, que es la palabra que acabamos de escuchar. Quisiera particularmente detenerme en el Evangelio y a partir del Evangelio hacerles algunos comentarios. En primer lugar, nos encontramos con dos personas en situación de necesidad. La primera de ellas, protagonista del Evangelio de hoy, se llama Jairo. Su hija estaba enferma y recurre a Jesús. Dice el texto, va, se postra ante Jesús y le pide a Jesús que curase a su niña, a su hija. En el otro caso, encontramos a una mujer que después de muchos años de sufrimiento, el evangelista dice 12 años, acude también a Jesús. Es decir, tenemos a un hombre y a una mujer en situación de necesidad. Y podríamos decir en situación de necesidad grave. Por eso recurren a Jesús. En el caso de Jairo, la necesidad no es para sí misma, sino para su hija. En el caso de la mujer, es para obtener la salvación la mujer misma. Es decir, la necesidad ha hecho, en el caso de este hombre y de esta mujer, abrirle la perspectiva de la necesidad de acudir al Señor. Y no es un juego de palabra, sino que es una realidad. La necesidad nos permite descubrir la necesidad que nosotros tenemos de Dios. De alguna manera, la necesidad, y este tipo de necesidad que la podríamos categorizar como grave, ha hecho de que en el caso de la mujer y en el caso del Señor, de alguna manera se encontraran con la verdad de lo que eran y la verdad de lo que tenían. La necesidad desenmascara, de alguna manera, la vulnerabilidad de estos dos protagonistas del Evangelio. Por eso, esta necesidad los motoriza para encontrar a Jesús y en Jesús encontrar la ayuda. Recuerdo, mientras que le estoy comentando esto, una frase muy categórica de San Pablo, quien, hablándole a la comunidad de Corinto, le dice que él se gloría en su debilidad, porque siendo débil, soy fuerte. ¿Qué significa? Significa que en realidad la necesidad, la debilidad que muchas veces podemos llegar a experimentar son una bellísima oportunidad para descubrir nuestra propia verdad y sobre todo para desenmascarar aquellos que todos tenemos, que es la presunción de la omnipotencia, yo lo puedo todo, y fundamentalmente la presunción de la independencia, yo no necesito de nadie. La necesidad nos permite encontrarnos con nuestra verdad, y nuestra verdad es la de que necesitamos vincularnos con los otros
nuestros hermanos, y con el otro, Dios. De alguna manera, hablando sobre estos temas, es como en la situación en la que nos encontramos, donde la necesidad es tan importante y tan grave, es como en realidad podemos descubrir como comunidad cristiana la necesidad, y valga la redundancia, de habitar este momento tan particular que estamos viviendo. Justamente esta mañana, una radio de Corrientes me hacía una nota, y en esa nota yo hacía referencia de que este momento tan especial, marcado por las necesidades, es un momento muy privilegiado para que la comunidad cristiana y todos aquellos que la componemos hagamos presente a Jesús y su salvación. Insisto, es un momento privilegiado para que nosotros hagamos presente a Jesús y su salvación. Lo podemos decir de modo explícito o bien manifestar con gestos de cercanía, gestos de generosidad, como escuchábamos en la segunda lectura que Pablo invitaba a la comunidad de Corinto justamente en esta dirección, de ser generosos para con aquellos que más necesidad humana, vital, existencial tienen en el momento actual. Es una tarea de la comunidad cristiana, y cuando hablo de la comunidad cristiana, hablo de los que estamos presentes aquí, en este templo de Nuestra Señora de Itatí, en Santo Tomé, y de todos aquellos que nos decimos cristianos. Es un momento privilegiado en el cual tenemos que estar presentes. Muchos de los enfermos o familiares de los que han lamentablemente muerto a causa de la pandemia agradecen, bendicen gestos de cercanía, de ternura, de cariño por parte de los creyentes ante tan dramática experiencia humana. Insisto, me parece que el Evangelio nos anima en esta dirección, nos anima a hacer presente a Jesús, su presencia redentora, su presencia de salvación, su presencia consoladora, de modo explícito y también a través de gestos concretos. Volviendo a la escena del Evangelio, volvemos a los dos protagonistas, la mujer y Jairo. La mujer y Jairo en realidad manifiestan la valentía de ir a buscar a Jesús. La mujer, y no quiero entrar en detalles para no extenderme, la mujer está padeciendo una enfermedad que la excluía de la comunidad religiosa y de la comunidad civil en el tiempo de Jesús. Por eso aparece en el Evangelio muy bien retratada, diciendo que se acercó a Jesús con temor y temblor. En realidad estaba haciendo un acto que le estaba imposibilitado. Con mucha valentía se acerca a Jesús, contracorriente, contra lo que estaba indicado, contra lo que se le pedía. Ella no deja de acercarse a Jesús. En el caso de Jairo podemos decir lo mismo. Jairo era jefe de la sinagoga. La tensión creciente entre los judíos en el tiempo de Jesús y Jesús se iba acrecentando. Esto no hizo que Jairo, contra
lo que era un poco el parecer del mundo judío de su tiempo, lo hiciera detener frente al deseo de acercarse a Jesús y de pedirle auxilio. Es decir, la mujer y Jairo tuvieron que acercarse a Jesús contracorriente, contra el parecer de todos, por un lado y por otro. Yo les digo, en la cultura en la que vivimos hoy, también ser creyentes, hablar de Jesús, acercar a Jesús, como decíamos antes, es ir contracorriente. Hoy no está de moda ser cristiano, por el contrario, está de moda no serlo y en oportunidades aprovecharse para hablar mal de la comunidad cristiana. Lamentablemente, hoy se hizo un acto de conmemoración a los 92.000 difuntos como consecuencia de la pandemia. Y una muestra patente de lo que les estoy diciendo es que en esa conmemoración de los 92.000 muertos no hubo una referencia religiosa. Estudios del CONICET recientes hacen ver que el 85% de los que habitamos en este suelo somos creyentes. Hoy no hubo una referencia religiosa. Lo cual nos hace ver de que quizás la cultura en la cual vivimos y aquellos que les hemos dado de alguna manera la rienda para que nos gobiernen, no terminan de entender aquellos a quienes representan, que somos nosotros. Con valentía tenemos que vivir nuestra fe, que no significa ser fundamentalista de la fe. No, significa vivirla y manifestarla como un servicio a la sociedad y al mundo. Nosotros entendemos que la fe es un bien que hace que nuestra vida sea más plena, que hace que nuestra vida sea más digna, y por eso estamos orgullosos de creer. Y es importante, como lo decíamos anteriormente, de que en este momento dramático le demos la oportunidad y la posibilidad de consuelo a tantos hermanos que están realmente desconsolados, tristes, agobiados. Pero tenemos que hacerlo contracorriente. Casi como Jairo y esta mujer que aparece en el Evangelio. Y entre todos debemos ayudarnos, tener la fuerza para poner justamente nuestra presencia en un momento cultural que es contracorriente. El texto del Evangelio, volviendo al mismo, pone de manifiesto lo que es la fe y lo que significa la fe. Es como una especie de retrato de la fe. La mujer toca el manto de Jesús. En realidad en Marcos, tocar es una palabra muy querida y como muy protegida. Cuando habla de tocar siempre lo reserva la fe, porque lo que nos permite
tocar a Jesús y encontrarnos con Él es la fe. ¿Cómo tocamos a Jesús? A través de la fe. ¿Cómo dejamos que Jesús nos toque? A través de la fe. Por eso el tocar es un acto muy querido, muy importante, reservado en el Evangelio de Marcos. Lo que nos permite el contacto vivo con el Jesús vivo y presente es la fe. La mujer toca a Jesús y por ella comienza a darse una nueva realidad y un nuevo dinamismo que hace que se sienta sanada y salvada. Es interesante, el Evangelio habla de salvación, no de curación simplemente. Pero no solamente la fe es el encuentro que me permite la fe, que es tocar a Jesús, sino que hay otra realidad que es propia de la fe, que no debemos olvidar, que la fe es también confiar, más allá de lo que en el momento presente se da. ¿Qué es lo que le tocó a Jairo, el primer protagonista del Evangelio? A él le tocó esperar a este Jesús que venía caminando, que estaba apretujado por la multitud y que además se detiene a conversar con esta mujer. Ahora, cuando le dicen a Jairo que su hija estaba muerta, Jesús le dijo: tienes que confiar. Y Jairo confió. Es decir, muchas veces aquello que nosotros deseamos, queremos, pedimos a Jesús, no se nos da de modo inmediato. Ahora, parte del dinamismo de la fe es confiar a un Dios que es digno de confianza y que tiene la autoridad, por lo cual a mí me da la certeza que es digno para confiar. ¿En cuántas oportunidades nosotros pedimos algo que no se nos da inmediatamente? O se da de otra manera como nosotros lo pedimos. Ahora, lo importante es confiar a Jesús lo que nos pasa. En oportunidades, lo que pedimos se nos da de modo inmediato. En oportunidades, no. Esto activa una realidad propia del dinamismo de la fe, que es confiar y saber esperar. Jairo tuvo que esperar contra todo y contra aquellos que venían a anunciar la muerte incluso de su hija. Él confió. Y la confianza hizo que Jairo continuara su camino de fe junto con Jesús, hasta que finalmente se dio lo que le había pedido a Jesús. El momento que vivimos es un momento donde tenemos que acercarnos a Jesús. Le tenemos que presentar nuestras heridas, nuestros dolores, nuestra vida. Y en oportunidades nos va a tocar vivir lo que Jairo le ha tocado vivir, que es esperar, sin desesperar, que es confiar, sabiendo que Jesús es digno de confianza. Nos encomendamos a la Virgen de Itatí, que ella nos ayude en todo este lindo programa de fe que nos propone la palabra de Dios en este día domingo. Que así sea.